empresas que secuestraron, entre otras cosas, máquinas de comprar plata, taxis, autos. Pasamos muy bien, la verdad. Bueno, la verdad es que el periodista que había entrado a Buenos días, chicos, vamos a seguir. Habíamos quedado dentro de las características de las causas, los nuevos hábitos de vida. Dentro de los nuevos hábitos de vida, es obviamente que ustedes pueden darse cuenta que hay muchas cosas que han cambiado y que justamente vinculan eso. El hecho de que la gente trabaje menos tiempo para cocinar, se favorece la comida más rápida, que es la comida chatarra. Lo mismo pasa con las porciones actuales del tema de alimentaciones, fundamentalmente la alimentación moderna. En la alimentación moderna hay que detenerse un poco en esto, y esto está estudiado. Fíjense, la ingesta aumentada de los azúcares en los chicos es una de las claves. El azúcar es un alimento que es muy importante, o sea, nadie puede negar la importancia de azúcares, porque forma parte de nuestra estructura, pero el azúcar en general tiene unas características de palatabilidad que hacen que sea bastante estimulante de seguir usando. Entonces, eso se usa además en los alimentos para estimular el consumo en los niños. Y cuando uno ve la cantidad de azúcar que ven, que fíjense, estos son gramos de azúcar, y nada más que para que ustedes tengan en cuenta, nada más que cuánto es lo admitido en los adultos por día, son 90 gramos por día, y fíjense la cantidad, esto estamos hablando de niños, de lo que consumen los chicos. Esto es importantísimo porque esto es clave. El hecho de que, bueno, la modalidad, esto al margen de la situación pandémica, esto también tiene mucho que ver, está estudiado la cantidad de horas que se pasan en los monitores que antes eran una cosa más atípica, había a veces que no existían los televisores, o había un solo televisor en toda una casa, o qué sé yo, las horarios también. En la actualidad, bueno, todo es pantalla y es todas las horas. Y el tema de la actividad es clave. Al haber menos masa muscular, porque obviamente se mueve menos, la tasa metabólica, o sea, la cantidad de acción que se produce a partir de los sustratos son menores. Obviamente, la glucosa, que es parte de del músculo, de la importancia que tiene para que se movilice, para que se mueva, para que crezca, desaparece o disminuye. La oxidación de los lípidos, que es básico como para una alternativa de factor energético, disminuye la producción de la adiponectina, que son todas adiponectina en general, se altera el receptor de la insulina, y obviamente al entrar menos glucosa a la célula, aumenta la resistencia a la insulina, o sea que la menor actividad con el tiempo lleva a todas estas cosas, o sea que la actividad y la alimentación son los elementos clave. La educación de la familia donde vive la persona también tiene mucho que ver, eso está estudiado, porque no solamente eso, ya lo vimos, que determinan qué se va a comer, y una de las cosas que se ha visto que está asociada a la menor educación de los padres, asociados a mayor obesidad, entre otras cosas. Bueno, ahí vemos primero el reconocimiento de la obesidad como un problema de salud, ¿no? Las leyes, que es lo que habíamos dicho al comienzo,
estos son los mensajes, o sea, no hay una regulación, ustedes vean nada más que la televisión en las horas que ven los chicos, o sea, a las tardes o los programas de niños, y las propagandas son todos de alimentos. Hay más propaganda de alimentación que de otras cosas. Esto que todavía no nos hemos adherido es las imágenes que tiene que haber en los, por lo menos en los alimentos, porque hay mucha gente que no tiene idea cuántas calorías, o si tiene grasas, o si no tiene. Es diferente a cuando esto está iniciándose. Tengan en cuenta que, por ejemplo, ustedes o la gente que fuma puede tener la imagen que diga que él produce cáncer y todo eso, pero la verdad es que no les hace nada porque es una adicción. Acá, eso si lo hacemos de entrada, puede por lo menos, sobre todo cuando quien consume el alimento no le importa, es una cosa, pero cuando los que van a comprar, que son los padres, pueden tener eso como un freno. Y eso se ha visto que tiene importancia y sirve. Y obviamente la parte infecciosa, que esto es más o menos una situación nueva, que está asociada a lo que vimos ayer del tema de las microbiotas. Hay virus, especialmente adenovirus, y hay otros más implicados en las teorías infecciosas de la alteración de la microbiota. Silencio al micrófono, por favor, gracias. Así vamos a pasar a cómo hacemos el diagnóstico. El diagnóstico sería muy fácil. El diagnóstico generalmente tenemos que hacer hincapié en los antecedentes familiares, fundamentalmente en las mortalidades precoces, especialmente de causas cardiovasculares, padres que tienen enfermedades como alteraciones en las grasas, diabetes, y padres obviamente obesos. Antecedentes personales tienen muchas cosas importantes, las macrosomías, o sea, cuando un chico nació hijo de madre diabética, o por lo menos un hijo obeso de madre obesa, que son chicos que tienen más de 4 kilos y la verdad que no han tenido diabetes la madre, el tipo de dieta, que esto también tiene importancia. Esto es fundamental. Los prematuros o chicos con bajo peso al nacer hacen un catch-up muy rápido. Esa alteración metabólica condiciona muchas veces cambios metabólicos para siempre que van a favorecer niños obesos. Entonces no es raro, dice, mire doctor, ¿se acuerda? Nació con 1100 gramos y mire, está por encima del percentil 97. Obviamente todas las otras cosas vinculadas a actividad física, qué hace fuera de la escuela, o sea, cómo es la vida del paciente, y tengan en cuenta que es como cuando a un adulto le preguntan cuánto toma de alcohol o cuánto fuma, sepan mirar, porque la gente sabe que lo que contesta está mal. Obviamente pasamos al examen físico para que nosotros veamos qué signos podemos tener, donde ahí vamos a ver pliegues de grasa, vamos a ver todo lo que son la presencia de estrías, patologías de las que ya vimos como consecuencia, acantosis nígrica, todo ese tipo de cosas que tienen que ver. Y obviamente lo más importante, que es lo que uno piensa que debemos hacer sí o sí, que es la antropometría, donde valoramos 3 parámetros por ahora: peso, la talla, el índice de masa corporal. Van a ver que también podemos hablar sobre la circunferencia abdominal. Lo que pasa es que no tenemos todavía una costumbre de hacerlo, y la verdad, si bien tenemos validadas las curvas, no hay un impacto a nivel mundial como para orientarnos, pero esto sería lo más importante para nosotros. Usamos el índice de masa corporal, que es la relación que hay entre el peso sobre la talla, ¿no? La talla siempre, acuérdense, al cuadrado y el metro. Si bien es un parámetro importante, tenemos que tener en cuenta que es un indirecto de la grasa, pero lo tenemos que valorar. La contextura de cada niño, ya dijimos, un chico, por ejemplo, que hace rugby puede tener un índice de masa corporal muy alto, pero no es un niño obeso porque no tiene tanta grasa. Sí nos importa dentro de lo que es el índice de masa corporal la distribución de la grasa. Acuérdense que la grasa maligna es la grasa que se... Entonces ahí tenemos la alarma, se despierte alguien, la circunferencia de cintura. Los momentos biológicos, acuérdense el rebote de la adiposidad, que tiene que ser entre los 5 y los 7 años y el comienzo de la adolescencia, y tenemos y disponemos de curva de seguimiento del índice de masa corporal. El índice de masa corporal tiene mucho valor a partir del 2.º año de vida, porque empezamos, a partir de ese tiempo los chicos ya no recibirían leche materna. Sin embargo, se los toma desde el año, para que tengamos en cuenta.
La definición de índice, de acuerdo al índice de masa corporal, es si está por encima del percentil 85, entre el percentil 85 y el 95 o 97, o lo que es lo mismo el puntaje Z de +1 más 1.99, hablamos de sobrepeso. Por encima de los dos desvíos estándares de puntaje Z o equivalente al percentil 95 o 97, ya hablamos de obesidad. Esta es la definición de la OMS, esto es lo que tenemos que saber y esto es lo que usamos. Entonces, cuando preguntamos definición de obesidad o de sobrepeso, hablamos de índice de masa corporal. Esto es entonces lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, es lo que habíamos visto. El puntaje Z es es lo más sensible. Y no todas las libretitas tienen las curvas de los puntajes Z, entonces por ahí usamos percentilo, que es muy parecido, muy parecido. Entonces, por eso es que siempre hablamos de el puntaje Z o la ubicación del percentilo. Siempre, acuérdense, índice de masa corporal. Estas son las curvas de la Organización Mundial de la Salud. Estos son para hacer los diagnósticos del índice de masa corporal. Fíjense que si bien acá es desde el nacimiento, comienza a tener valor a partir del año para escribirlo, y acá, como ven, a partir de los 2 años, que como cualquier tabla es la que tenemos que hacer el seguimiento. Las otras cosas, pliegue tricipital, eso ya especializamos, no entramos en eso, y en la actualidad se puede estar usando en algunos casos, como les decía, el índice de la circunferencia de cintura. Circunferencia abdominal es lo mejor, esto es nada más que para que ustedes tengan en cuenta, nosotros tenemos asociado un acúmulo de grasa abdominal en enfermedades que son las directamente generadoras de morbimortalidad y que son las que nosotros hemos visto, como las que ustedes pueden leer: hipertensión, trastornos de los ácidos grasos, la diabetes, la esteatosis hepática, etc. Esto es lo que les mostraba, ya está todo validado, los índices, pero todavía no está como generalizado para el uso. Acá está incluso donde se puede usar, porque hay distintos tipos digamos, de curvas de acuerdo a donde se tome la medida. Esto lo vamos a pasar, no tiene mayor importancia. Entonces, ¿qué hacemos? Fundamentalmente, de entrada podemos usar el peso para la edad. Si el peso para la edad se mantiene normal, nosotros podemos quedarnos tranquilos. La verdad que no lo hacemos, incluso porque a partir del año de edad ya usamos el índice de masa corporal. Y a cualquier edad donde el percentil esté por encima del 90, vamos a ver cuál es el índice de masa corporal, y ahí tenemos 3 escenarios. Que esté dentro de lo que es la normalidad, o sea, entre el percentil 15 y 85, que hablemos de sobrepeso entre el percentil 85 y 95 o 97, acá están las cifras en puntaje Z, o que estén por encima del percentil 97 o 95 y de el puntaje Z mayor de 2. Entonces, si nosotros consideramos que ese paciente es normal, siempre usamos la consulta para evaluar los hábitos, y con la conserjería podemos llegar a hacer una prevención, especialmente padres obesos, etc. Si estamos en el índice de sobrepeso, tenemos que evaluar los hábitos y ver si esta persona es de riesgo. Familiares de riesgo ya hemos mencionado quiénes son, y en algunos casos podemos adelantarnos y pedir estudios de laboratorio, que puede que sean normales, en ese caso vamos a controlar porque es una familia de riesgo, y si es anormal ya vamos a tener que empezar con un tratamiento que es preventivo desde el sobrepeso, con actividad y control. Y lógicamente que si ya tenemos el diagnóstico de obesidad, ya además del laboratorio hablamos del equipo de tratamiento, no hablamos del tratamiento de una sola persona, no es solamente el pediatra. Esto es una futura clasificación donde nosotros tenemos las personas que pueden ser normal, pero son metabólicamente obesos. Esos son personas que se les hace estudios donde tienen colesterol elevado, glucemia elevada, algún trastorno en la parte de los triglicéridos, sin embargo el peso es normal. Esas personas se consideran que deben tener mucho que ver en los cambios de hábito para que no lleguen a la anormalidad. Y también tenemos algunas personas que son obesos y metabólicamente normal. Acá están puestos como si fueran normales, pero no serían normales. Entonces, y los que ya conocemos como sobrepeso y obesidad. O sea que dentro de los índices de masa corporal normal,
podemos encontrarnos, de ahí la importancia de pedir los estudios para que nosotros veamos esto. Esto lo vamos a pasar. Entonces, hemos visto sobrepeso, obesidad, vamos a la resistencia a la insulina. Acá está la acción de la insulina, que lo que hace es permitir que la glucosa ingrese a la célula. Entonces, si la insulina no puede actuar, la célula no capta. ¿Dónde queda la célula? La glucosa, afuera, aumenta la glucemia. Entonces, si yo necesito buscar, no puedo generar glucosa, ¿qué hago? Busco neogénesis de glucosa, donde en el hígado vamos a tener un aumento y fundamentalmente inhibo la producción de los ácidos grasos de muy baja densidad, porque no los puedo producir, porque no tengo nada para transportar, y empiezo a tener un aumento en todo esto en sangre. Entonces, esa falla en la función de la insulina me lleva a una intolerancia a la glucosa. Eso va a llevar a disfunción de las células betas del páncreas y por consiguiente el siguiente paso va a ser la diabetes tipo 2. O sea que nosotros tenemos resistencia a la insulina como un paso previo. La clínica puede ser ya, con todo lo que vimos, que se altera el metabolismo, la acantosis, el hirsutismo, una circunferencia de cintura alterada. Eso nos va a advertir de que estamos en una etapa de resistencia a la insulina, que tenemos que hacer una derivación porque tal vez necesite un tratamiento. Y voy a adelantar que el único tratamiento permitido en los niños por ahora y en los chicos grandecitos mayores de 10 años es la metformina. Entonces, la insulinemia aumentada es orientadora, pero nos falta todo esto para que nosotros tengamos que hacer el diagnóstico. Obviamente son parámetros para que nosotros consideremos tratamiento. Bueno, estas son las acantosis nigricans, que son esas manchas negras que muchas veces la madre se preocupa, dice yo lo lavo y no pasa nada. El siguiente paso es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es fundamental que lo tengamos en cuenta. El síndrome metabólico puede ser un paso previo y tal vez nunca llegue a la diabetes, pero sí hay que tenerlo en cuenta porque al alterar la parte metabólica, los trastornos que puede tener esa persona son mayores y lógicamente que va a tener, además de todos los parámetros que hemos visto, distribución de la grasa, acantosis, hirsutismo, el hígado graso, o sea que sería de la resistencia a la insulina, que es el paso previo, puede tener complicaciones a largo plazo, aunque después pueda conservar el peso. Esto es pregunta de examen, porque hay muchos digamos, diagnósticos y criterios para considerar el síndrome metabólico. Este es el consenso de la SAP, es el último que hay del 2010, donde nosotros tenemos que tiene que tener 3 de 5 criterios. Triglicéridos mayor a 110, lo que sería el HDL colesterol por debajo de 40, la circunferencia, si es que la podemos tomar por encima del percentil 90 de acuerdo a las edades, o buscamos las curvas, glucemia por encima de 100, independiente del método que se use, y la presión arterial también medida en sus tablas de percentilos por encima de 90. Con 3 de estos 5 criterios es suficiente para diagnóstico de síndrome metabólico. Acá tenemos algunos valores para que nosotros consideremos, simplemente asociados a los valores de lípidos en pediatría, y como van a ver, son valores elevados, colesteroles muy parecidos a los del adulto, fíjense, más de 200, y aceptables menos de 170, el LDL colesterol, o sea, el colesterol malo, más de 110, ya es malo. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener presente. Acá está, bueno, lo que habíamos hablado del diagnóstico que nosotros podemos usar para síndrome metabólico, que hemos dicho eran 3 de 5, más algunas cosas que podemos usar, como el índice OMA, que está asociado a los valores de insulinemia. Entonces, volvemos a tener en cuenta circunferencia por encima del percentil 90, glucemia por encima de 100, triglicéridos por encima de 110, el colesterol HDL por debajo de 40 y la hipertensión por encima de 90. Se los muestro 2 veces porque esto se pregunta siempre, una de las pocas cosas que pueden preguntar este tema. Entonces, las consecuencias del síndrome metabólico, como son productos de, como ustedes pueden ver acá, alteraciones ya de tipo inflamatoria, y más la generación de insulinoresistencia,
provoca una liberación en sangre, que ya vimos, de glucosa, ácidos grasos, y todo esto va a llevar a una disfunción de las células betas del páncreas, como ya vimos anteriormente, y la consecuencia es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 que se define exactamente igual como la definimos nosotros en los adultos, una glucemia en ayuna por encima de 126 miligramos, o una glucemia postprandial por encima de 200. Postprandial hacemos muchas veces las curvas. Y si también tengamos en cuenta que la curva de tolerancia a la glucosa se debe hacer, pero es un procedimiento bastante severo, como para hacerlo los niños, sin haber hecho esto de antemano. Entonces, ¿qué estudios vamos a pedir? Entonces tenemos que razonar un perfil de inmunidad, de hemogramas completos, de eritrosedimentación, porque tenemos en cuenta que son factores de inflamación lógicos en la sangre. Después vienen los perfiles, para que se acuerden, el perfil lipídico incluye perfil de colesterol total, LDL colesterol, HDL colesterol, triglicéridos. Después se pide perfil de glucídico, que sería la glucemia, insulinemia, y se hace un índice que se puede pedir directamente el índice OMA para que ustedes no lo tengan que hacer, porque es difícil acordarse la fórmula. También usamos, porque siempre estamos en una zona endémica, más el hecho de que es una preocupación materna, el perfil tiroideo. Acuérdense que si es un chico que viene con una talla que es baja y un índice de masa corporal elevado, bueno, sobre todo si tiene trastornos de lenguaje, adaptación escolar, pensemos, porque estamos en La Rioja, aunque no tenga bocio palpable, pensemos en hipotiroidismo. Entonces, se pide el perfil tiroideo, y acá hay que ser claro, tiroides se pide T4 libre, aclaren, libre, que no les den la T4 común porque no sirve. T4 libre, y también si quieren, obviamente, la T3, pero además de la TSH. En algunos casos podemos usar las cifras de cortisol, y como vimos que era la causa número 1 de hígado graso no alcohólico, podemos pedir una ecografía hepática. Estos son los valores que ya hemos mencionado, y que de todas maneras con esos valores nosotros podemos avanzar en el estudio. Entonces, avanzamos. ¿Cuáles son los tratamientos? El tratamiento básicamente preventivo, hablamos de cambiar el hábito de vida, la alimentación. La leche materna es uno de los primeros parámetros para tener en cuenta como tratamientos preventivos, porque se ha visto que los factores que tiene la leche materna, al margen de la microbiota que hablamos ayer, hay factores como leptina, etcétera, que sí tienen una capacidad de regular. Por ese motivo es que se cambió las curvas de percentilos. La curva de percentilos hasta el 2006 eran curvas que eran individuales para cada país. Se hizo entonces curvas de la OMS, que en realidad se hizo en el 2005, que son validadas para todo el mundo, y se tiene en cuenta qué cosa. Los niños que toman leche materna los primeros 6 meses, porque esos chicos que estén fuera de las curvas, por encima del percentil 97, los primeros tiempos, si es en base a leche materna, tengan la seguridad, obviamente, excepto que no cambien la forma de vida, o sea, el chico, qué sé yo, que no cumpla con las pautas que nosotros creemos que son las normales, esos chicos van a entrar después en categoría de curvas normales. Lógicamente, no usar un montón de cosas como las pantallas, los controles clínicos que nos vayan advirtiendo, porque por ahí, como vimos al comienzo, los padres no tienen una idea de si el chico está gordo o no gordo, y si lo ven gordito, lo ven normal, o las pautas míticas que ya vimos de que ya va a pegar el estirón, etc. Por eso es fundamental que nosotros tengamos esos controles en esos niños. El tratamiento de la obesidad es multicéntrico, no nos vamos a detener mucho en esto, porque lo más importante es la prevención. Fundamentalmente, y acá interviene la parte psicológica, además del pediatra, por eso hablamos siempre de tratamiento de equipo. El cambio de hábitos, la actividad física, donde participan profesores de educación física, esto es muy importante. En la actualidad, bueno, los gimnasios, y hay gimnasios para niños, hay muchas cosas que son truchas, pero hay muchas pautas que han modificado. Y acá, no sé si la verdad, porque corté mucho esto, pero no sé si lo tengo más adelante, pero hay que hacer hincapié en algo que se ha visto, que es el estímulo de la fuerza, la actividad de fuerza, la estimulación de la fuerza
es una de las claves más importantes para la conservación del peso. Esto ténganlo muy presente porque venimos de una historia donde no se les permitía a los chicos hacer pesos, y lógicamente que todas esas cosas son mitos que han ido cambiando, totalmente desechados, y se pasó a la otra historia, creo que más adelante está, si no después ya los hablo, sobre la importancia de la actividad de la fuerza. En los adultos también, obviamente, pero eso es tan importante porque no está asociado a la parte aeróbica. La dieta, donde necesitamos el nutricionista, algunos medicamentos, la verdad, fuera de la metformina hay una serie de medicamentos, pero no están autorizados, y lógicamente la cirugía, que en este caso cirugía bariátrica, hay experiencia, pero van a ver que tiene unas pautas muy severas en cuanto al cumplimiento, y hablamos de un índice de masa corporal por encima de 40. Pero ¿qué quiero significar con esto? El tratamiento es multicéntrico. Los cambios de hábito, básicamente la alimentación saludable. Fíjense, la alimentación saludable se ha modificado porque antes nosotros decíamos que la alimentación tiene que ser suficiente, completa, para que tenga todo, equilibrada en cuanto a los parámetros que nosotros, de porcentaje de cada uno de los elementos, hidrato de carbono, proteína, etcétera, tenemos que tener, satisfactoria de acuerdo a las necesidades del paciente. Y nosotros agregamos alimentación, no nosotros, la gente que hace la definición, segura, porque hay muchas enfermedades asociadas a la alimentación, síndrome urémico hemolítico, las intoxicaciones, adaptadas al comensal y al entorno. O sea, esto es clave. Nosotros no podemos decirle al paciente, bueno, coma, qué sé yo, cereza, cuando no tiene cereza, o una persona que tiene una huerta con algunos alimentos. Por eso hay que ser muy libre en la decisión de indicar alimentos. Lo que estamos todos de acuerdo es que tienen que ser alimentos sanos. Entonces, si yo vivo en un lugar donde tengo disponibilidad de pescado, se tiene que iniciar la alimentación con pescado sin ningún problema. Entonces, y fundamentalmente que pueda ser sostenida en el tiempo, y lógicamente, y acá esto también se agregó, y con muy buen tino, que sea asequible. Y eso está relacionado a la economía, básicamente. Entonces, fundamentalmente estos, no restrictiva. Acá nosotros más que todo podemos hacer una orientación, pero esto ya en la actualidad y con los profesionales que tenemos de nutrición, tenemos que hacer un trabajo en equipo y tenemos que hacer una derivación. Yo creo que esto es importante porque se ha visto, experiencia personal también, que por ejemplo yo tengo un equipo en San Vicente donde tengo nutricionistas, y la verdad que cuando yo era el que hablaba con el paciente, los convencí un poco, pero no daba tantos resultados cuando yo los mandaba al nutricionista, porque es como que ya tenemos una especie de doble control. Fundamentalmente, esta es la composición dietética que todo el mundo ha estudiado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es esto. Esto es una cosa nueva. Yo incluso creo que he posteado hace poco en mi Facebook. Las proteínas en vez de 15 tiene que haber 10%. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se ha visto es que el tratamiento que se ha visto que los que incluyen alimentaciones con proteínas un poquito más altas que las que necesitan, más de un 10% y no el 15% como decíamos toda la vida, están asociados a una mayor obesidad cuando son más grandes. Por eso la importancia de mantener estos niveles de proteína. Obviamente no nos vamos a detener en esto porque esto vamos a hacer una derivación oportuna nutricionista, pero vamos a pedir lo que tengan los aminoácidos esenciales, etc. Fundamentalmente las grasas saturadas deben ser eliminadas en lo posible, lo cual no significa que no deban consumir carne, pero podemos obviar embutidos, chocolates, ese tipo de cosas. Y la presencia de fibras también es un elemento clave. La fibra la aportan los cereales, pero también la fibra la aportan las frutas, por eso se ha dejado de indicar jugos de fruta. Los jugos de fruta, frutas naturales, no hablemos de los otros artificiales que están contraindicados. Los jugos de fruta nosotros tenemos como característica que producen un aumento exagerado de los aportes glucídicos, aumentan las calorías y le falta la fibra. Entonces, es un elemento para tener en cuenta, para cambiar como hábito, porque eso es una cosa que es relativamente nueva. Jugos de fruta, no. Fruta entera, sí. La actividad física es clave, los ejercicios aeróbicos. La OMS ha sido muy importante, 30 minutos por día, pero tiene que ser una actividad más o menos
con cierta intensidad, de moderada a intensa. Entonces uno le dice, bueno, es un chico pesadito, no puede hacer mucho, bueno, que camine, pero que camine con cierta velocidad, que camine con cierta fuerza, porque si no, estamos en la misma. Esto también tenemos que tener en cuenta. La gente dice, sí, no, juega al fútbol el chico y después va y se come 2 sándwiches. Entonces creemos que más o menos hemos tratado de gastar. Y fíjense más o menos las calorías y cuánto nosotros necesitamos de actividad física para bajar lo que nos están diciendo. Yo siempre les cuento, porque es un cálculo que hice, que si uno camina desde la Plaza 9 de Julio, la 9 de Julio, hasta las Padercitas, ida y vuelta, puede bajar en calorías, siempre, por supuesto, no vamos a hablar de correr, caminamos a una velocidad por encima de 5 kilómetros por hora, puede bajar lo que ha consumido en una rodesia. ¿Ah? Entonces eso ténganlo en cuenta porque no es, sí hace actividad física, hace 2 veces por día hace fútbol. Bueno, ya acá más o menos está qué porcentaje, por ejemplo, una Coca-Cola de 600 centímetros cúbicos necesita levantar 1 hora y 5 minutos de pesas, por dar un ejemplo de la valoración que tenemos que tener de la actividad. Entonces, la actividad física tiene que tener una prescripción médica, cómo se prescribe todo lo que está relacionado a medicamentos, porque la actividad física junto con la dieta es la base del tratamiento de la enfermedad sobrepeso, obesidad y ni hablar de las otras. Entonces está la pirámide de la actividad física, que lo vamos a hacer en base a las edades del paciente, porque no es lo mismo, no le podemos decir al chico que haga ciertas cosas que su coordinación, resistencia, flexibilidad lo impiden. Eso forma parte, bueno, ya de la situación, acá está lo que les decía, de la fuerza y la obesidad. Miren todos estos trabajos, todas estas cosas me tuve que poner a buscar, porque yo soy un hincha de que los chicos vayan al gimnasio, hagan actividad de fuerza. ¿Por qué? Y no me permitían, es como cuando la gente está todavía con esa idea de que no se puede hacer. Y esto, miren, está, y no es nuevo, 2010, 2011, 2012, o sea, hay trabajos asociados a la actividad de fuerza, porque yo tengo un chico obeso, gordito, yo le digo, bueno, que vaya y que corra, se va a cansar, le van a doler las piernas, en cambio a ese chico le digo, mira, anda a hacer ejercicio de fuerza, ese chico va a estar bárbaro, no le puedo decir, anda a jugar al vóley, porque va a saltar y cuando caiga, primero va a saltar una gilet y después se va a caer y se va a quebrar. Entonces, nosotros no tenemos indicaciones para hacer eso. En cambio, si yo le digo, anda a jugar rugby, ese chico va a andar bien, se va a estimular y va a tener mayores, digamos, se va a sentir mucho mejor. Entonces, el ejercicio de la fuerza, esto sirve para todo. Disminuye la obesidad, disminuye la grasa visceral, la diabetes, produce alteraciones, no alteraciones, sino aumento de densidad en el GLUT4. El GLUT4 es un receptor que mete adentro la glucemia, sensibiliza la insulina, o sea, hay una serie de parámetros, estos son parte de los que una vez tuve que, no ha sido una discusión, pero sí poner un punto para los profesores de educación física, porque desde la pediatría indicábamos la fuerza. Esto, en la actualidad, yo creo que ya no hay ninguna duda, y si ustedes entran a cualquier comité de pediatría de parte deportiva, se van a dar cuenta. La fuerza es clave para el consumo de energía. Entonces, ¿qué aconsejamos? ¿A ejercicio aeróbico? Sí, señor, sin impacto, qué sé yo, natación, bicicleta, bailar, lo que les guste, pero asociado a la parte del ejercicio de fuerza. Eso es fundamental. Para lo cual necesitamos un profe de educación física, alguien que entienda, y la fuerza simplemente no se trata de que va a agarrar, va a levantar pecho con, no sé, 200 kilos. Estamos hablando que muchas veces con pequeñas pesitas o con la propia fuerza de su peso, que ya es mucho, es suficiente. Obviamente los cambios de hábito, fundamental, donde participa la parte psicológica, por eso hablaba de profesor de educación física, nutricionista, pediatra y psicólogo también, que son una serie de cambios de hábito, estos son algunos, no tienen mucha importancia, y lo que quería dejarles, ya estamos terminando, es esto, fundamentalmente que a partir de los 10 años nosotros tenemos aprobada la metformina. Todos los otros, digamos, medicamentos se usan para chicos mayores de 16 años. En el caso de las hipercolesterolemias familiares, pueden ser chicos que tengan obesidad o no tengan obesidad. La mayoría son metabólicamente obesos, pero no tienen, digamos, ningún tipo de otras alteraciones en cuanto al peso, pero si nosotros detectamos, tengamos en cuenta algunos parámetros donde
ya se ha visto que podemos empezar a usar las estatinas que tienen un montón de reacciones adversas. Eso es bastante nuevo, yo se los presento porque es una situación que todavía no manejamos y uno todavía, también puede decirlo, tiene un poquito de miedo con las estatinas por el hecho de que provocan alteraciones musculares muy severas, especialmente en los tendones y en los músculos, asociados no solamente a miopatías en general, sino a las alteraciones renales provocadas por la rhabdomiolisis. Para que tengan en cuenta nada más, hay un montón de hipercolesterolemia familiar. Esto es un poco, dos palabritas de la metformina, sensibilizante insulínico, no vamos a entrar en eso, y que ya fue aprobada por la FDA para los diabéticos en tipo 2. Sin embargo, se puede empezar a usar ya cuando tengo cierta resistencia a la insulina, con acantosis, hipertensión, o sea, podemos usarlo de antemano. Nada de esto ha sido, no validado como reacciones adversas. Incluso se ha visto que el uso de metformina también participa en la disminución de esto que es el perfil lipídico. Por lo tanto, es para que nosotros tengamos en cuenta como un elemento de diagnóstico que realmente, de tratamiento que es muy importante. Obviamente tiene que ser manejada por médicos especializados para no caer en, digamos, en la automedicación porque la gente también escucha y bueno, metformina, eso toma la abuelita, tac, se le empieza a meter a los chicos. Futuras medicaciones, no vamos a entrar en esto, y la cirugía, como les decía, cirugía bariátrica, fundamentalmente por encima de los 40 de índice de masa corporal, y con una serie de parámetros que no nos interesa tanto, pero que están validados por la Asociación de Clínica Quirúrgica de la Academia de Pediatría, donde no sé qué tipo de experiencia hay, porque acá en La Rioja se están haciendo, pero en chicos en adolescentes o en personas más grandes, y creo que se hace con bastante éxito. Entonces, estos son dos palabritas para que ya estamos terminando. Esta es una encuesta, la encuesta nacional que se hace en nutrición. La clave es que se encontró malnutrición en un porcentaje altísimo de niños y de adultos, y si tenemos en cuenta que la nutrición está asociada también a la parte emocional, a la parte económica, yo creo que si hacemos después de esta pandemia este mismo estudio, las cifras van a estar peores. Pero lo que nosotros queremos es esto, que sea un tema de agenda de salud pública. Si las políticas están destinadas a ayudar a todo este tema de los alimentos, yo creo que vamos a ir mejorando. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, no vamos a leer todo esto, que los alimentos que son dietéticos son más caros que los alimentos que son hipercalóricos. Entonces, yo tendría que subsidiar de alguna manera las frutas, las verduras, y no que nos salga mucho más caro eso que un paquete de fideos, como para que, pero eso ya tiene que ser una política del Estado, y el Estado en estos momentos, y antes, y seguramente después, está en otras cosas. Así que, bueno, esto es todo lo de obesidad. Yo creo que llegamos justo con el tiempo. Y bueno, cualquier pregunta lo hacemos por el grupo y ya planificamos los próximos Zoom.